Bien, pues ya estamos grabando perfectamente. Iniciamos esa transmisión hace un rato porque bienvenidos, gracias por conectarse. Estuvimos un tiempo sin corriente y entonces iniciamos la transmisión a través de celulares, pero pues ahora estamos un poco avanzados, pero al menos queríamos que una parte de la lección se quedara grabada como testimonio, ¿sí? Y ya está empezado para nuestros asistentes que ya están avanzados, pues les recordamos que estamos en la lección 169 y que vamos en el párrafo 5 y estamos hablando de la unidad. Es simplemente la idea de que Dios es. Y en su ser, Él abarca todas las cosas. Nos abarca a nosotros porque las cosas nos abarca a nosotros, no al mundo, porque Dios no creó este mundo, no creó cuerpos. Abarca al Hijo de Dios porque forma parte de su ser, ¿sí? Por eso dice, ninguna mente contiene nada que no sea Él. Por eso todas las cosas, todas las mentes, cuando se refiere a todas las cosas, se refiere a todas las mentes. Entonces, todas las mentes formamos parte de Él. Decimos Dios es y luego guardamos silencio para escuchar qué significa Dios es. Entonces, no hay labios que puedan pronunciar en ninguna parte de la mente lo suficientemente diferente del resto como para poder sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma. Bueno, esto es una paradoja. Por eso nos está diciendo que, paradoja en el sentido de que parecemos que estamos separados, pero al momento que todas las lecciones realmente nos llevan a este punto, dice, pues es que Dios siempre es. No hay ningún lugar donde no esté, no hay ningún lugar donde yo esté que Él no se encuentre, pues entonces quiero su respuesta. Busco la unidad, Dios es, y guardamos silencio. Y bueno, pues es precisamente como nosotros recibimos los mensajes de su voz. Entonces, precisamente, adelante. Bueno, es que como que de repente con el corte y con la lectura con el que quedaba para mí, como si estuviera desfasado, ¿no? Porque estamos hablando de que demos testimonio de la palabra de Dios y luego habla de la unidad, o sea, el siguiente párrafo inmediatamente te está hablando de la unidad. Entonces, el párrafo 4 nos está diciendo, empezando a introducir a lo que es la unidad, ¿no? Uh-huh. Dice, la revelación de que el Padre y el Hijo son uno ya se ha fijado. O sea, no estamos en contradicción porque está diciendo que anteriormente hemos hablado de otra forma, ¿no? Pero, dice, pero hemos dicho que la mente es la que determina cuándo ha de ocurrir ese momento, cuando nosotros damos testimonio y aceptamos la verdad de nuestro hermano y ya en nosotros mismos estamos iniciando esa unidad. Uh-huh. Y entonces precisamente por eso nos dice, la unidad es simplemente la idea de que Dios es. Cuando nosotros dejamos de hacer juicios y todo eso, entonces sentimos, porque no podemos decir que es la unidad, pero sí podemos sentir esa unidad con todos nosotros y con Dios. Porque esta parte, pues, como dice aquí, no es un conocimiento donde podamos decir con palabras. Las palabras dejan de tener sentido con el conocimiento. Ya no puedes expresar lo que es. Y por eso también dice, no hay labios que puedan pronunciar ni ninguna parte de la mente lo suficiente diferente del resto como para poder sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma. O sea, la mente sabe que nunca ha cambiado. Nosotros somos los que hemos puesto obstáculos para que la mente sea limpia, pura, única. Entonces, precisamente por eso nos exhorta a que demos este testimonio de la palabra de Dios, para que entonces podamos quitar esos obstáculos, experimentar la unidad, y que precisamente se experimenta porque es un conocimiento. No lo podemos revelar con palabras, porque en el conocimiento las palabras no tienen sentido. Las palabras son símbolos que usamos en este mundo, y el único que nos entiende estos símbolos es el Espíritu Santo, porque está precisamente
fue creado el Espíritu Santo para entendernos a nosotros y poder, por decirlo de alguna manera, traducir a Dios, porque ese es el enlace que tenemos de la comunicación con Dios. Y bueno, voy a precisamente ejemplificar con la experiencia que tuve ayer. ¿Qué es lo que hacemos? Dice aquí, la unidad es simplemente la idea de que Dios es. Y yo pensando en lo que decía a uno de mis compañeros que me decía, oye, está muy nublado. Y entonces yo le decía, pues ya estás aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Centrarlo en el momento. Es que, ¿qué tal si llueve? Pues mira, no está lloviendo, ¿por qué te preocupas? ¿Y qué tal si no viene la gente? Y yo le digo, el bar está abierto. Yo ya también llegué, José Luis también está aquí, ¿sí? Es que no ha llegado el otro guitarrista. Va a llegar porque no me ha hablado, quiere decir que sí va a venir. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Invitando a aquel, estás dando testimonio. ¿Cómo? Estate en paz, no pasa nada. Dice, ¿y qué tal si llueve? Mira, cuando llueva ya veremos, pero en ese momento no está lloviendo, ¿para qué te preocupas? Y también en ese momento llegó una persona, le estaba comentando en su momento y me dice, ya listo todo para mañana, porque me toca hoy precisamente ir a dar un concierto en su casa. Y entonces le dije, ¿y crees que llueva mañana? Digo, mañana va a ser un día excelente. Ten por seguro que va a ser perfecto para el concierto. Ah, qué bueno, porque es lo que yo quiero. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? No estás hablando del curso, simplemente te estás manteniendo en paz. Y eso Leti lo ha hecho conmigo cuando, oye, ¿qué voy a hacer si no tengo esto? Cuando ocurra eso nos vamos a preocupar. Pero ahorita ni está ocurriendo, ni es el momento, mantente en paz. Me lo ha dicho de muchas maneras. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dando testimonio. Precisamente esa es la manera que se nos invita a que hagamos el ministerio, ¿no? O sea, precisamente, o sea, ¿en qué nos unimos todos? En el pensamiento de la paz. Para empezar, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podemos hablar de lo que es la unidad? O sea, no vamos a hablar de lo que es Dios, porque, pues, bueno, aquí nos lo dice en el siguiente párrafo. Adelante. No podemos hablar, escribir ni pensar en esto en absoluto, pues aflora en toda mente cuando el reconocimiento de que su voluntad es la de Dios se haya dado y recibido por completo. Ello hace que la mente retorne al eterno presente, donde el pasado y el futuro son inconcebibles. El eterno presente yace más allá de la salvación, más allá de todo pensamiento de tiempo, de perdón y de la santa faz de Cristo. El Hijo de Dios simplemente ha desaparecido en su Padre, tal como su Padre ha desaparecido en él. El mundo jamás ha tenido lugar, la eternidad permanece como un estado constante. Bueno, porque cuando hablamos de la unidad, ¿sí? Como no sabemos lo que es, por eso no podemos hablar, escribir ni pensar en eso absoluto. ¿Por qué? Porque en este estado de cuerpo humano, pues todo tiene límites, ¿sí? Todo tiene un principio, todo tiene un fin, hay una dualidad. Entonces, el Espíritu Santo lo que está trazando es a través de esta conciencia limitada, o sea, darnos ideas, nada más, ¿sí? No, o sea, si se fija en el curso de milagros, en ningún momento nos está describiendo lo que es el cielo. O sea, no es posible describir el cielo. ¿Por qué? Porque pertenece ahora sí que al ámbito de la unidad. Y entonces, pero en la unidad, pues obviamente está hablando también de la eternidad. Y como dice aquí, el eterno presente yace más allá de la salvación. Ok. ¿Qué quiere decir? Que esto como un sueño finalmente va a desaparecer y que no nos debemos intranquilizar. ¿Por qué? Porque aún en este estado de situación mental, todo alrededor y más allá de este universo, la eternidad sigue estando vigente. ¿Por qué es eso? Eso es la eternidad. Entonces, lo único que va a hacer la salvación es quitar esas marañas en las que nos encontramos y que nos preocupamos por
por las cosas que parecen suceder en el tiempo. Y el Espíritu Santo nos dice, no tienes que ver en ese espejo tenebroso porque el futuro no existe. Y cuando piensas en el futuro, irremediablemente estás pensando en el pasado porque crees que algo que ocurrió en el pasado se va a suceder en el futuro. Y entonces estás haciendo una continuidad entre el pasado y el futuro y te saltas el presente. Y en el presente lo único que tienes que hacer es estar en paz. ¿Sí? Entonces, por eso dice, el mundo, que siempre es una preocupación por el pasado, una culpa por el pasado, una angustia por el pasado, y una expectación negativa por el futuro, o sea, te dice, ¿sabes qué? Esto es el mundo y jamás ha tenido lugar porque nada que sea tenebroso existe, ¿sí? La eternidad, que es pura luz, pura dicha, pura paz, sigue permaneciendo en un estado constante. Entonces no tienes que preocuparte absolutamente de nada. Entonces, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo la lección? No, sí, ciertamente no entiendo lo que es la unidad, pero sí puedes estar en un estado de serenidad. ¿Por qué? Porque se te está diciendo la verdad. Es de algo que no cambia, ¿sí? Vives en un mundo que está constante, que las cosas que son muy malas de repente, ¡pum!, desaparecen. ¿Y qué es lo que le pasó a algo? O sea, al famoso virus que iba a exterminar, yo me acuerdo que decía, no, se va a ir fácilmente las 2/3 partes de la población de este planeta. Y hubo quien lo afirmó, y vean, no pasó nada. O sea, realmente eso fue una lucubración de una mente que pensó, o sea, que una mente llena de miedo. Y no pasó nada, ¿sí? Entonces, sí, algunos se fueron, pues sí, te aseguro que los que se fueron son los que tenían mucho miedo. Entonces, bueno, o los que pues ya iban de salida, porque finalmente la muerte no es más que una manifestación de miedo. Entonces aquí lo que nos está diciendo, mira, o sea, serénate, porque el cuerpo no está hecho para ser eterno, pero tu mente se ha confundido con tu cuerpo, ¿sí? Tú lo único que necesitas es salvar tu mente. No te preocupes por el cuerpo, porque el cuerpo va a estar bien y tú mismo vas a decidir en qué momento dices, suficiente, ¿sí? Pero no va a ser una pérdida porque vas a reconocerte como espíritu y precisamente eso es lo que estábamos estudiando. Poder escuchar la voz que habla por Dios nos da paz y eso es lo que te pide, que siempre estés en ese estado presente en el que te des cuenta, pues más allá de este tiempo, más allá de este universo, hay una eternidad que permanece, que siempre es estable, es un mundo constante. Adelante, Leti. Bueno, nada más quiero retomar esta parte que dice: el Hijo de Dios simplemente ha desaparecido en su Padre, tal como su Padre ha desaparecido en él, el mundo jamás ha tenido lugar. O sea, eso es la unidad, básicamente, ¿no? O sea, ya no hay ni Padre ni Hijo, sino es uno solo. Creo yo que sí. Efectivamente, porque te está diciendo, o sea, tú eres, hasta recuerdan esta última parte, ciertamente, sí, eres el Hijo de Dios, formas parte de Él para siempre. Y entonces, bueno, acuérdense que Dios hizo una extensión de sí mismo, o sea, Dios se extendió a sí mismo, o sea, extendió toda su infinitud. Estamos hablando de infinitud y dices, ¿cómo se puede extender la infinitud? Pues es lógico. Si el infinito no tiene límites y nos habla que el amor siempre se extiende, se sigue extendiendo, pues se sigue extendiendo. Se sigue extendiendo. Entonces dice, el Hijo desaparece en el Padre, pero el Padre también desaparece en el Hijo porque son uno. No hay manera de diferenciar entre el Hijo y el Padre. Por eso vuelve a afirmar, el mundo jamás ha tenido lugar. ¿Por qué? Porque el mundo son límites, ¿sí? Y la eternidad no tiene límites. Entonces, bueno, o sea, en esta lógica de la eternidad, de alguna manera, pues lo puedes ver porque dices, bueno, pues si no tiene límites el infinito,
y yo soy parte del infinito, ¿de qué me preocupo? O sea, es que dice, si me sigo extendiendo igual que Dios, pues lo único que pues entonces tengo que empezar a inundar mi vida de esta verdad, ¿sí? Y cada vez que vea un límite ante mí, decir, pues es que esto es parte del mundo, no tiene lugar, no existe, Dios no lo creó. Y es precisamente eso en lo que nos encontramos, rompiendo los límites en nuestra mente, porque los pensamientos que tenemos de miedo son precisamente confinaciones, son cajitas que nos muestran límites. Y entonces cuando nosotros decimos, es que esto no es posible porque Dios no lo creó, pues simplemente entras en un estado de paz. O sea, dejas de pensar en eso y tratas de ir más allá con el enunciado de la lección. Obviamente, pues esto hay que leerlo, hay que asimilar. Adelante. Esto está más allá de la experiencia que estamos tratando de acelerar. No obstante, cuando se enseña y se aprende lo que es el perdón, ello trae consigo experiencias que dan testimonio de que el momento en que la mente misma decidió abandonarlo todo, excepto esto, está por llegar. No es que realmente lo podamos acelerar, toda vez que lo que vas a ofrecer es algo que simplemente se había ocultado de aquel que enseña el significado del perdón. Bueno, ciertamente en el momento en que Dios da el paso para hacerte uno y desaparece en ti y tú desapareces en él, bueno, pues como dice aquí, esto está más allá de la experiencia que estamos tratando de acelerar. La experiencia que estamos tratando de acelerar es precisamente que tú escuches la voz que habla por Dios y que sigas la instrucción y que te dé confianza, ¿sí? ¿Y qué es lo que te enseña? O sea, que veas a tu hermano que no es un cuerpo, que no es las palabras que dice, que no son los actos que hace, ¿sí? Sino que los pases por alto, que no enumeres sus defectos, no enumeres sus pecados, no enumeres sus errores, sino que digas, este santo hijo de Dios está tan dormido como yo. O sea, simplemente, o sea, ya cuando estás diciendo este hijo de Dios está tan dormido como yo, o sea, tú estás diciendo, sí, porque si estoy reconociendo errores, es por, pues, o sea, tiene que haber algo en mí adentro que los reconoce. Entonces, digo, líbreme, que se me libre, por favor, de reconocer estos errores. ¿Por qué? Porque Dios no los creó. Y este obstáculo que veo en mi hermano es el que me impide aceptar la verdad. Cuando ves defecto en tu hermano, debería ser ya suficiente decir, ese error sí está en mí porque lo puedo reconocer. Es que es esto, está haciendo aquello y está mal. Yo, ok, está mal. Quiere decir que yo le he otorgado valor a algo que yo mismo dije que es mal. Entonces, el patrón del mal se encuentra dentro de mí porque si no, no lo podría reconocer. Entonces, bueno, perfectamente aquí dice que cuando se enseña y se aprende lo que es el perdón, ¿sí? Trae consigo experiencias que dan testimonio de que el momento en que la mente misma decidió abandonarlo todo, excepto la verdad, sí, está por llegar. Porque dices, ¿por qué entras en un estado de paz? Se te está dando el testimonio de que vas por el camino correcto. Porque te sientes bien, porque la culpa desaparece. La culpa, porque la culpa aparece de muchas maneras. Aparece cuando tú señalas o cuando tú te sientes que hiciste algo mal. Cuando desaparece esto, inmediatamente te sientes bien. Porque con la culpa desaparece también el pasado. Hasta al desaparecer la culpa, desaparece el pasado. Ya no le das importancia a las cosas que hiciste. Y cuando viene a tu mente algo que tú hiciste mal, que pareció que estaba mal, dices, ¿de dónde viene la culpa? Porque finalmente siempre tiene que ver con cuerpos. Pero si yo no soy un cuerpo, o sea, es que es un cuestionamiento porque van a venir, ¿te acuerdas cuando hiciste eso? Y aparece una imagen, cuando eras joven hiciste algo, una barrabasada.
Y entonces, bueno, es que me creía un cuerpo y me creía con necesidad de eso. Y entonces, en lugar de respingar y tratar de esconder, dices, porque a mí me ocurre muchas veces, Leti se da cuenta cuando de repente hago así un movimiento medio raro, ¿verdad? O una expresión, es porque me acordé de algo en el pasado. Pero en ese me pregunta, ¿y qué pasó? Y ella sabe que cuando contesto, me acordé de algo sin importancia, sabe que me acordé de algo y que lo trato de esconder. Y ya después digo, ¿para qué lo escondo, no? Y entonces a veces digo, es que pensé en esto, pensé en aquello, hice esto, pero, perfecto. Pero me doy cuenta que la culpa siempre tiene que ver con algo que hace un cuerpo, sea el tuyo o el de otra persona. Y entonces dices, estoy enumerando faltas. Y se me olvida que soy inocente para siempre. Entonces, precisamente, por eso dice, trae consigo experiencias que dan testimonio de que el momento que la mente misma decidió aceptar la santidad, ¿sí? Entonces, la libertad, la salvación está al alcance, ya está ahí a un pasito. Por eso, qué importante hacer las lecciones y darnos cuenta que seguimos siendo tal como Dios nos creó. Bueno, adelante. Perdón. Todo aprendizaje ya se encontraba en su mente consumado y completo. Él reconoció todo lo que el tiempo encierra y se lo dio a todas las mentes para que cada una de ellas pudiera determinar desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado, cuándo ha de ser liberada para la revelación y la eternidad. Hemos repetido en varias ocasiones que no haces sino emprender una jornada que ya concluyó. Pues la unidad no puede sino encontrarse aquí, sea cual sea el momento que la mente haya fijado para la revelación. Ello es completamente irrelevante para lo que no puede sino ser un estado constante eternamente, como siempre ha sido y como ha de seguir siendo eternamente. Nosotros simplemente asumimos el papel que se nos asignó hace mucho tiempo y que aquel que escribió el guión de la salvación en el nombre de su creador y en el nombre del Hijo de su creador, reconoció como perfectamente realizado. No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Cuando la revelación de tu unidad tenga lugar, lo sabrás y lo comprenderás plenamente. Pero por ahora es mucho lo que aún nos queda por hacer, pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de él y escuchar palabras que explican que lo que ha de venir ha pasado ya. Mas, ¿qué significado puede tener dichas palabras para los que todavía se rigen por el reloj y se levantan, trabajan y se van a dormir de acuerdo con él? Baste pues con decir que para desempeñar tu papel es mucho lo que aún te queda por hacer. El final seguirá siendo nebuloso hasta que hayas desempeñado por completo tu papel. Pero eso no importa, pues tu papel sigue siendo el pilar sobre lo que todo lo demás descansa. Conforme asumas el papel que se te encomendó, la salvación se acercará un poco más a cada corazón incierto cuyo latir no esté aún en sintonía con Dios. Bueno, pues ya nos está diciendo muy claramente. Para la eternidad, ¿cuándo va a ocurrir la salvación en el tiempo? Es irrelevante, porque la eternidad no ha dejado de ser, ¿sí? Entonces, simplemente la unidad se encuentra dentro de nosotros, ¿sí? Pero nos falta simplemente, despejar los obstáculos que nos impiden experimentar la presencia del amor. El amor siempre está presente, la paz siempre está presente, la dicha siempre está presente, Dios está presente, ¿sí? No se encuentra en el mundo, que hay que entender, una cosa es el mundo que proyectamos, que viene a partir de una parte de la mente que se siente separada, y otra cosa es la unidad que está dentro de la mente superior. Acuérdense que la mente distorsionada no es más que una sombra que está rondando nuestra mente. Es una sombra, nada más, no es un hecho real.
O sea, el ego es una sombra. Y estamos fijando mucho nuestra atención en lo que la sombra parece proyectar. Pero es una sombra, está por desaparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la eternidad sigue siendo y es eternamente. Por eso aquí nos dice que es irrelevante cuándo, en qué fecha va a ocurrir. Es que la eternidad es siempre, siempre ha sido, ahí está. Por eso deberíamos tener como esa tranquilidad. ¿Cuándo va a llegar la salvación? Aquí nos está diciendo, el final siempre seguirá siendo nebuloso. Pero hay una cosa, se nos ha dado la voz de Dios precisamente porque nos va guiando para que no decidamos qué es lo que estamos viendo, sino que nos va a decir, esto es así. Y lo vas a expresar, y entonces cuando tú te oyes expresarlo, en ese momento tú también entras en estado de tranquilidad junto con tus hermanos. ¿Sí? Entonces, precisamente también hay una cosa que estoy buscando lo que había dicho, que finalmente nos dice que no hay necesidad que clarificar lo que no se puede entender desde este estado mental, ¿sí? Cuando la revelación tenga lugar, cuando llegue la unidad, lo sabrás y lo comprenderás plenamente, perfectamente. O sea, cuando Dios dé el paso, la revelación, pues es que es el momento de la revelación también, o sea, es uno solo. Lo vamos a entender todo perfectamente. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando el ego, pero ya no vamos a reaccionar. Pues más bien vamos a dejar de escuchar el ego si así lo decides. Claro. Porque sí. Aquí nos está diciendo, pues aquellos que se encuentran en el tiempo, en este mundo es el tiempo, pueden hablar de cosas que están más allá de él. O sea, a eso vamos a estar hasta que Dios dé el último paso. O sea, sí podemos dejar de escuchar al ego. Bueno, sí, tú y yo hemos platicado mucho sobre esto y no estás oyendo el ego, hemos hablado mucho sobre esto y la verdad es que sí es efectivamente, o sea, esa es nuestra función, dejar de escuchar al ego, efectivamente, sí se puede dejar de escuchar al ego. Adelante, Leti. Baste pues con decir que para desempeñar tu papel es mucho lo que aún te queda por hacer. El final seguirá siendo nebuloso hasta que hayas desempeñado por completo tu papel, pero eso no importa, pues tu papel sigue siendo el pilar sobre lo que todo lo demás descansa. Conforme asumas el papel que se te encomendó, la salvación se acercará un poco más a cada corazón incierto cuyo latir no esté aún en sintonía con Dios. El perdón es el eje central de la salvación, pues hace que todos sus aspectos tengan una relación significativa entre sí, dirige su trayectoria y asegura su resultado. Y ahora pedimos que se nos conceda la gracia, el último regalo que la salvación puede otorgar. La experiencia que la gracia proporciona es temporal, pues la gracia es un preludio del cielo, pero solo reemplaza a la idea de tiempo por un breve lapso. Mas ese lapso es suficiente, pues ahí es donde se depositan los milagros que tú has de devolver de los instantes santos que recibes a través de la gracia que experimentas, a todos los que ven la luz que aún refulge en tu faz. ¿Qué es la faz de Cristo sino la de aquel que se adentró por un momento en la intemporalidad y al volver trajo consigo, para bendecir al mundo, un claro reflejo de la unidad que experimentó allí? ¿Cómo podrías llegar a alcanzarla para siempre mientras una parte de ti se encuentra afuera, ignorante y dormida, necesitada de que tú des testimonio de la verdad? Siéntete agradecido de poder regresar de la misma manera en que te alegró ir por un instante y acepta los dones que la gracia te otorgó. Es a ti mismo a quien se los traes. Y la revelación no está muy lejos, su llegada es indudable. Pedimos que se nos conceda la gracia y la experiencia que procede de ella. Damos la bienvenida a la liberación
que les ofrece a todos. No estamos pidiendo lo que no se puede pedir. No tenemos nuestras miras puestas en aquello que está más allá de lo que la gracia puede conceder, pues eso lo podemos dar con la gracia que se nos ha concedido. Nuestro objetivo de aprendizaje de hoy no excede lo que expresa esta plegaria, mas que puede haber en el mundo que sobrepase lo que en este día le pedimos a aquel que se nos concede la gracia que pedimos, tal como Él lo concedió a Él. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar. Bueno, pues está hablando, como estaba diciendo, no se puede pedir la gracia porque ya se nos otorgó. O sea, parece que aquí se contradice, ¿no? Porque dice, pero finalmente es que como la gracia es también ese estado de reconocimiento de que la eternidad es. Decir, la eternidad es lo mismo que decir Dios es. El amor es. Sigue estando presente, sigue estando vigente, no ha cambiado nada porque es inmutable. Entonces, ¿qué es lo que nos repetimos? Nos repetimos por la gracia vivo, porque yo no hice nada por la gracia. O sea, no tuve que comportarme bien, no, yo, vamos a decir, no existía. Aunque hablar de la eternidad, hablar que el Hijo de Dios es eterno, pues implica que o sea, si el Hijo de Dios es su santo pensamiento de Dios, pues siempre ha estado con Dios. Entonces, por la gracia, o sea, vamos, si lo vemos como seres individuales, el que estés vivo en este mundo, ¿sí? Es que el ego tomó prestado, ¿sí? Y respira a través de la gracia de Dios. Hasta eso. Pero el ego no agradece y cree que se hizo a sí mismo, que evolucionó solito y que llegó a la cúspide de la evolución. No es cierto. O sea, la vida es eterna. Entonces, eres eterno porque Dios lo quiso. No tienes que pagar nada, no tienes que dar nada a cambio, solamente tienes que agradecer. Es lo único que dice, por la gracia soy liberado. Gracias, por la gracia vivo. Gracias. Por la gracia doy. Gracias. Por la gracia he de liberar. Y está hablando, ¿sí? De un tiempo presente para que tú lo compartas. Ahora, como dice, la gracia es un estado temporal. ¿Por qué? Porque después del estado, no es porque dice venga y desaparece. No, lo que pasa es cuando llega la gracia es que ya estás a un paso de la liberación. O sea es el preámbulo a la liberación, a la revelación. O sea, revelar quiere decir mostrar lo que estaba oculto. Entonces, es quitar el velo a lo que siempre ha estado allí. Dios siempre ha estado en nuestra mente. En el momento que hacemos el curso y estamos escuchando la voz que habla por Dios, después de todos los milagros, y que hemos hecho esa recolección de cambios de pensamiento que nos permiten reconocer que solamente la verdad es verdad y que lo falso es falso, pues viene el estado de gracia, en el que el miedo es imposible que aparezca porque no puedes creer que existe el miedo. Entonces, ¿en qué te has convertido? En el santo. Ya te convertiste en un santo con todo y chanclas. Más bien un santo con chanclas, porque todavía estás en la tierra, pero estás en estado de gracia. Ese cambio, cuando llegue ese momento, ya puedes estar seguro que no tarda, está a un instante de distancia la revelación. Pero es un estado que se alcanza en la gracia, es un estado que se alcanza en este mundo. ¿Por qué? Porque te has liberado de todo miedo, pero todavía estás en cuerpo. Sabes que ya se llega, ya.
ya no tiene importancia cuánto más se pudiera tardar la presencia de Dios. A través de tu gracia, todas las demás mentes se curan junto contigo, porque no dejas de brillar. Dice, se bastan dos para que se dé la salvación. Jesús es el primero, falta el otro. Y se te invita a que seas tú el que dé ese paso, en el que estés en ese estado mental de gracia. Se ha hablado de muchos gurúes, se ha hablado de muchos que han llegado, pero no han alcanzado el estado de gracia, porque finalmente dice que basta con uno más que alcance el estado de gracia para que todas las mentes sean llevadas a ese mismo estado. No importa cuánto tiempo parezca venir. Para aquel que está en el grado de gracia, deja de tener relevancia el tiempo porque sabe que es verdad. Y hacia allá vamos todos. Por eso, con la lección de hoy, especialmente se nos está dando la confianza, se nos está dando la profecía, ¿no? ¿Sí? Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar. ¿Por qué? Porque en el momento que yo esté en ese estado de gracia, a un paso de distancia, a un pensamiento de distancia, se va a encontrar el paso que va a dar Dios, la revelación. Revelación es lo mismo que el paso que da Dios. ¿Sí? Con la revelación llega la salvación. Entonces, bueno, pidamos que pues ya ayer vimos muy claramente, primero hay un orden, ¿sí? Escuchas a la voz que habla por Dios, luego llega el estado de gracia, ¿sí? Y finalmente el último paso lo da Dios. No somos nosotros. Nos queda mucho por hacer, sí, ciertamente. O sea, ¿qué nos queda? Nos dice la lección, queda mucho por hacer. ¿Por qué? Porque tú sabes que todavía sientes miedo, preocupaciones, angustia, puede ser alguna enfermedad. Ah, bueno, este es el manifiesto de que hay mucho que hacer, ¿sí? Porque todavía tenemos preocupaciones. Falta mucho que hacer. Vamos a deshacer esos miedos. Vamos a seguir invocando al Espíritu Santo. Sí hay mucho que hacer, realmente, pero que no se nos olvide que buscamos precisamente llegar a ese estado en que todos los obstáculos han sido deshechos. Y entonces la gracia se da de manera natural, se deposita. Bueno, siempre ha estado, nada más que no la hemos visto en nuestra mente. Bien, pues nos queda claro lo que vamos a hacer el día de hoy, es agradecer por aquello que está allí esperando que nosotros lo aceptemos, porque nuestra aceptación o no aceptación no establece la realidad de la verdad. Ahí está la salvación, solamente tenemos que aceptar, ¿sí? Bien, pues vamos a seguir con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 31, la visión final, y vamos a leer unos párrafos de la sección sexta, el reconocimiento del Espíritu. Y bueno, tiene mucho que ver con la lección de hoy. Adelante, Leti. O bien ves la carne o bien reconoces el Espíritu. En esto no hay términos medios. Si uno de ellos es real, el otro no puede sino ser falso, pues lo que es real niega a su opuesto. La visión no ofrece otra opción que esta. Lo que decides al respecto determina todo lo que ves y crees real, así como todo lo que consideras que es verdad. De esta elección depende todo tu mundo, pues mediante ella estableces en tu propio sistema de creencias lo que eres, carne o espíritu. Si eliges ser carne, jamás podrás escaparte del cuerpo al verlo como tu realidad, pues tu decisión refleja que eso es lo que quieres. Pero si eliges el espíritu, el cielo mismo se inclinará para tocar tus ojos y bendecir tu santa visión a fin de que no veas más el mundo de la carne, salvo para sanar, consolar y bendecir. O sea, aquí nos está volviendo a decir, el estado de gracia es un estado que se alcanza en este mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, pero obviamente aquí hay una condición, porque la mente, lo que tú creas, eso es, y lo demás es falso. Entonces, si crees que eres carne, pues para ti no existe el espíritu. O sea, es lo que nos está diciendo, ¿sí? Si uno de ellos crees que es real,
el otro no puede sino desaparecer. ¿Por qué? Porque no lo crees. Entonces, ¿qué es lo que hace el curso? Insiste una y otra vez, no eres un cuerpo, no eres un cuerpo, eres tal como Dios te creó. ¿Por qué? Porque está pidiéndote que cambies de opinión, porque dice que de esta elección depende todo tu mundo. Si quieres seguir viéndote como cuerpo, sujeto a las necesidades, pues mira, pues no tiene mucho que ofrecer el espíritu porque sigues creyendo en lo que Dios no creó. Pero si insistes en, okay, no soy un cuerpo, sé que todavía me preocupo, sé que todavía tengo miedo, sé que todavía tengo enojos, sé que todavía tengo cosas que me hacen creer que este mundo es real. Okay. Por la gracia vivo, por la gracia soy. No soy yo el que determina el futuro de este cuerpo, porque este cuerpo no tiene futuro. Lo único que establece la realidad es mi verdadero ser, el verdadero ser que yo soy. Si eliges ser carne, jamás podrás escaparte del cuerpo al verlo como tu realidad. Si eliges ver al espíritu, el cielo mismo se va a inclinar para bendecir tus ojos, o sea, te va a dar la visión. Exactamente. Tu santa visión a fin de que no veas más el mundo de la carne, salvo para sanar, consolar y bendecir. Y para sanar, consolar y bendecir es que alcanzaste el estado de gracia. Eres santo, eres consciente de ello, ¿sí? Y la culpa no te toca, el miedo no te alcanza y la muerte es un muñeco de trapo al que haces a un lado. O sea, no está hablando precisamente de la lección de hoy, ¿sí? O sea, el reconocimiento del espíritu, porque esa es la lección, y está extendiéndose. Adelante, Leti. La salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas, de sucesos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego desaparece al morir, otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida, y nadie es exactamente como era un instante antes, ni será el mismo un instante después. ¿Qué confianza se puede tener ahí donde se percibe tanto cambio? ¿Y qué valía puede tener quien no es más que polvo? La salvación es el proceso es el proceso que deshace todo esto. Pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone conservar la culpabilidad, ya que en su lugar de ello eligieron abandonarla. Bueno, no está hablando ya del estado de gracia. ¿Cómo? O sea, simplemente está diciendo, la salvación es un deshacer. ¿Qué deshace? Es el ver cuerpos, el ver culpas, el ver defectos, el ver pecados, ¿sí? Y darse cuenta que lo que está en este mundo, pues no tiene ningún propósito, porque, como dice aquí, alguien aparece y luego desaparece al morir. ¿Qué propósito tiene eso? Nacer y después morir. Y persigues un montón de cosas en este mundo. ¿Cuál es el propósito? Pues ninguno, porque vienes para un cuerpo, vienes de la nada y vas a la nada. Entonces, ¿qué propósito tiene venir de la nada y continuar en la nada? Pues no tiene ningún propósito. Va a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues la nada. Entonces dices, pues qué incoherente venir a este mundo, efectivamente, o sea, volver, es el cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿a qué venimos a este mundo? Si estamos tan a gusto allá, pues sí, efectivamente, ¿a qué venimos? No tiene ningún propósito, todos tienen el mismo final, ¿sí? Y dice en otras todos partes. Tenemos. Todos tenemos. Y el propósito precisamente es liberarte de eso, porque crees en eso. Exactamente, exactamente. Porque nos dice, ¿quieres ser el héroe de la historieta, sí? Pues a veces en este héroe puede ser exitoso, puede ser un mártir, puede ser un enfermo, puede ser lo que tú quieras. Y finalmente, pues, todos los héroes mueren, ¿sí? Si no, no son héroes. Entonces, precisamente, otros condenados al sufrimiento y a la pérdida. ¿Qué caso tiene? ¿Aprendió algo? Lo volvió más amargado, ¿sí? Pues alguien que nada más tiene sufrimiento y pérdidas, se vuelve amargado.
Entonces dices, pues no que venimos a este mundo a ser felices. Precisamente ese es el otro propósito que le da el Espíritu Santo. Le cambia, dice, ¿sabes qué? Date cuenta que no tiene caso que persigas nada. Vienes sin nada, te vas a ir sin nada. ¿Sabes qué? Pues entonces dalo por hecho y sé feliz. Porque finalmente esto de venir de la nada y llegar a la nada, venir sin nada e irse sin nada, es un gran, pues es un absurdo. Es un absurdo. Esta vida, tal como la muestra este mundo, es un absurdo gigantesco. ¿Ya te diste cuenta? Sí. Bueno, pues esa es una opción que puedes seguir o puedes escuchar la verdad, donde no hay absurdeces, no hay ridiculeces y donde se te ofrece una vida eterna, lleno de paz, lleno de dicha, pero tienes que aceptar que este mundo no te acepta, no te da nada. ¿Ok? Entonces, precisamente, como dice, ¿qué confianza puedes tener ahí donde se persiste tanto cambio, ¿no? Ve, de repente ahorita ya está saliendo el sol, estaba muy nublado, está saliendo el sol, y al ratito se vuelve a nublar, y vuelve a llover, y bueno, hay demasiados cambios. ¿No estás harto de tanto cambio? Y en el fondo, tú sabes que ya dices, sí, ya no quiero tanto cambio, ¿sí? Y te pregunta, ¿y qué valía puede tener quien no es más que polvo? Porque para este mundo polvo eres y en polvo te has convertido. Es una desesperanza total, ¿no? ¿Sí? Porque ¿a qué viniste? Si es sufrimiento y miedo y dolor, ¿a qué viniste si eres nada más simplemente polvo? Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación deshace todas estas creencias absurdas. Porque eso son creencias absurdas. Entonces, los ojos de la salvación, la visión de Cristo, te permite ver que la eternidad es constante. Es constante. Qué curioso, ¿no? La lección nos habla de que la eternidad es constante. Y aquí aparece, pues la constancia es lo que ven aquellos cuya salvación, cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone la eternidad. Y está usando la constancia. ¿Qué es la constancia? Pues la eternidad. O sea, me parece así como es que algunas palabras, ayer nos ocurrió con la misma lección de ayer, hubo unas palabras que se repitieron en el libro de texto y dices, oye, como que está encadenado. Claro, por supuesto. Son elementos que te permiten decir, ve, observa, no es coincidencia, ¿sí? O sea, en el libro de texto, digo, en la lección nos habla precisamente que el cielo es precisamente constante, siempre, todo el tiempo es constante, no cambia, ¿sí? Y aquí en el segundo párrafo nos dice, la constancia es lo que ven aquellos ojos que han sido sujetos de la salvación. No hay coincidencia, o sea, es que nos está hablando que dice el reconocimiento del espíritu, reconoce que eres espíritu, no un cuerpo. Adelante. La salvación no te pide que contemples al espíritu y no percibas el cuerpo. Simplemente te pide que esa sea tu elección, pues puedes ver el cuerpo sin ayuda, pero no sabes cómo contemplar otro mundo aparte de él. Tu mundo es lo que la salvación habrá de deshacer, permitiéndote así ver otro que tus ojos jamás habrían podido encontrar. ¿Cómo va a lograr esto? No es algo que deba preocuparte. No comprendes cómo apareció ante ti lo que ves, pues si lo comprendieses, desaparecería. El velo de la ignorancia está corrido igualmente sobre lo bueno que sobre lo malo, y se tiene que traspasar para que ambas cosas puedan desaparecer, a fin de que la percepción no encuentre ningún lugar donde ocultarse. ¿Cómo se puede hacer esto? No se puede hacer en absoluto, pues ¿qué podría aún quedar por hacer en el universo que Dios creó? Bueno, es que sí hay que despepitarlo porque dice tres o cuatro cosas muy importantes, ¿sí?
Dice, la salvación no te pides que contemples al espíritu y no percibas al cuerpo como si fuera una orden. No es una orden lo que te pide el espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo no te está ordenando que contemples al espíritu y que te olvides del cuerpo y no lo percibas. No te está ordenando, te dice, simplemente te pide que sea tu elección, porque que te des cuenta, oye, mira, contemplar cuerpos lo único que hace es que permanezcas en el infierno. Ten el sentido común para darte cuenta que si tratas de ver más allá del cuerpo y ves al Hijo de Dios, o sea, siguiendo las instrucciones, acuérdense que instrucciones no son órdenes, ayer lo aclaramos, sino que flojito y cooperando, ¿por qué? Porque es para que salgas de este estado en el que sufres. Porque sufres pérdidas, sufres carencias, sufres miedos, sufres dolores, sufres enfermedades. O sea, decide que ya no quieres esto, ya no quieres que las cosas sigan cambiando, ¿sí? Porque el cambio implica subir y bajar, feliz y triste, sano y enfermo, solo y a veces acompañado. O sea, que seamos conscientes precisamente de eso. Entonces, por eso está diciendo, se te pide que sea tu elección, ¿sí? Siempre, mira, ves el cuerpo, no necesitas, para ver el cuerpo no necesitas ayuda. Tú fabricaste tus propios medios, pero para ver el espíritu, para contemplar el otro mundo, necesitas al Espíritu Santo, ¿sí? Y solamente para poder escuchar, pues necesitas cooperar. Necesitas que sea tu elección, que tú digas, sí, ya me di cuenta, efectivamente, este mundo solamente me está ofreciendo lo que no quiero, porque yo lo que quiero es algo que sea permanente. ¿Por qué crees que compras una casa y quieres convertirlo en un lugar? Porque quieres un lugar como permanente. Ayer estábamos hablando de eso, ¿no? Precisamente de que por qué tu mamá compró una casa y que quería que sus hijos estuvieran bien y que finalmente como que los hijos nunca estuvieron a gusto, pero es la intención, Todos queremos un lugar donde estar en paz, un lugar que sea permanente, que donde estemos felices. Y no es en lo material, ¿sí? Yo, por ejemplo, pensaba, yo sí quisiera una camioneta para que todos juntos fuéramos a donde sea. Tú necesitas la camioneta para estar donde sea, ¿sí? Es algo que Leti a mí me enseñó. Vámonos a donde sea. Bueno, que ahora aparece y que ya vamos juntos a donde quiera, bueno, perfecto. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Aquí el libro de textos dice, tu mundo es lo que la salvación ha de deshacer. ¿Qué es este mundo? Cambio, sufrimiento, miedo. Ya lo vimos otra vez, ¿sí? Permitiéndote así ver otro que tus ojos jamás habían podido encontrar. El estado de gracia. Ahora, pues, como que ya entramos un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vemos todo esto este mundo, no estamos en un estado de gracia. ¿Qué te está diciendo? Simplemente se te pide que no percibas el cuerpo y en su lugar contemples el espíritu. Se está pidiendo que desees la gracia, ¿sí? ¿Cómo va a lograrse que la gracia llegue hasta ti? No es algo por lo que debas preocuparte, ¿sí? Sí, porque mira, como no comprendes cómo surgió este mundo, ¿sí? Lo que ves ante ti, pues, ¿cómo puedes ver la gracia? Esto está en manos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, porque si comprendieses cómo surgió este mundo, ¿sí? Desaparecería. El curso no habla de cómo apareció este mundo, porque dice que de todos modos no tiene caso ver cómo se resolvió, cómo se generó, sino que el objetivo es escapar.
¿sí? Se te pide que te des cuenta que tuviste una decisión equivocada y que ahora quieres decidir de otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, precisamente aquí lo que está diciendo es que el velo de ignorancia de cómo, de cuál fue tu elección, ¿sí? El velo de ignorancia está corrido sobre lo bueno y lo malo por igual. Necesitas a la ayuda del Espíritu Santo para que puedas traspasar tanto lo bueno como lo malo, seguir adelante y llegar hasta lo santo, porque lo bueno y lo malo es la dualidad de este mundo. Tanto lo bueno, lo malo es ilusión. No existe la dualidad. Detenerse a contemplar esto es bueno y esto es malo es entrar en ese ciclo de juicio y de condena. Olvídate de lo bueno, olvídate de lo malo. Solamente existe la santidad y no tiene que ver ni con lo bueno ni con lo malo. O sea, no sé si se llega a reconocer este concepto, porque es que es lo bueno con respecto a qué, o a quién, o a cuándo. Porque, por ejemplo, si tuvieras que el presidente, el ministro de Justicia, en pleno Zócalo, le sacara el corazón a alguien, dirías, no, está malo. Pero vete casi 600 años atrás, era lo común en el mismo lugar y era visto bueno, era un sacrificio humano, era visto como algo que se llevaba a cabo en las cumbres de una pirámide. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Cambia con el tiempo, cambia con la distancia, cambia con la mentalidad. Entonces, por eso te dice, no consideres ni lo bueno ni lo malo, porque eso cambia con el tiempo. No es un valor que esté fijo. La santidad sí, es algo que es fijo. Permanece, es constante. Entonces, precisamente, lo que se busca es que te des cuenta de esta evanescencia de lo del bien y del mal, porque es evanescente. O sea, es vano, porque lo que antes era, un ejemplo muy simple, ¿qué era un antro? Un antro, un lugar donde se juntaba drogadictos, alcohólicos y la mafia. Y ahora se dice, vamos a antrear, vamos al antro, ¿no? Es una discoteca. O sea, ¿cómo es que una palabra que cambió? Pues se habla precisamente de la evanescencia de las cosas, de los valores de este mundo. Son evanescentes, son ilusiones. No, lo bueno y lo malo no nada más va en los conceptos generales, sino en el tuyo propio. Para ti, y yo otra vez volvemos a los preceptos que tengo escritos en mi lista de lo bueno y de lo malo, y que por eso acepto o no a ciertas personas. O sea, eso es lo bueno y lo malo. Entonces cambia en cada persona, no puede ser la verdad, puesto que para cada uno es diferente. Entonces, pues la verdad de Dios es universal, es para todos la misma. Entonces, bueno, pues eso nada más, por eso dice, no es conservar lo bueno y quitar lo malo. Los dos deben de traspasar porque el hecho de que haya bueno implica que haya un malo. Es sencillo, ¿no? Exactamente. Adelante, Leti. Solo la arrogancia podría hacerte pensar que tienes que allanar el camino que conduce al cielo. Se te han proporcionado los medios para que puedas ver el mundo que reemplazará al que tú inventaste. Hágase tu voluntad. Esto es verdad para siempre, tanto en el cielo como en la tierra, independientemente de dónde creas estar o de lo que creas que la verdad acerca de ti mismo debes realmente ser, independientemente también de lo que contemples y de lo que elijas sentir, pensar o desear. Pues Dios mismo ha dicho, hágase tu voluntad, y consecuentemente se hace. O sea, nos pone un peso, bueno, nos pone la verdad así no es peso. No es peso, o sea, dice, hágase tu voluntad, ¿sí? Entonces, cuando dices, ay, es que este día va a estar feo, hágase tu voluntad. Nada se le niega al Hijo de Dios.
Por eso se te pide que elijas el mundo del espíritu. Porque en este mundo del ego, cuando tú dices, es que ese es un borracho, hágase tu voluntad. Y mal para ti y mal para aquel. ¿Sí? Entonces, o sea, nos está hablando de un poder inmenso que Dios nos otorgó y que estamos haciendo un uso inadecuado. Por eso te dice, por favor, elige el espíritu. Porque cada vez que piensas, cada vez que piensas, ¿qué crees que piensas? Estás pensando en lo que Dios no creó y no se te puede negar. O sea, si tú piensas, híjoles, esta situación está muy difícil, hágase tu voluntad. No hay nada en el cielo ni en la tierra que pueda impedir que se haga tu voluntad, porque lo que piensas es un deseo en forma automática. Entonces, esa es la verdad, es la verdad. Hay muchos que no la quieren aceptar, pero es la verdad. Entonces, por eso tenemos que estar escuchando, no decidir por nuestra cuenta qué es esto, y escuchar a la voz que habla por Dios. Ayer, o sea, se vuelve una disciplina, es una forma de vida. Cuando alguien te dice, es que esto no va a ser posible, entonces tú necesariamente tienes que decir, no, a ver, espérame, estás viendo las cosas se puede hacer esto y propone soluciones, ¿sí? Pero hay, o sea, tenemos la mala, o sea, estamos saliendo de la mala costumbre de predecir futuros negativos. Ahora no estamos ya nos damos cuenta, cuando estamos diciendo esto es así o va a ser así, hágase tu voluntad. A nada se le niega al hijo de Dios. Entonces, la lección de hoy, por gracia recibo, que lo que recibo el cielo, el Espíritu, pues permítaseme por a través de esta gracia aceptar la verdad, aceptar el Espíritu, porque eso es lo que soy. Y solamente pueden acontecer cosas santas, plenas, maravillosas. No estoy poniendo bueno, ¿verdad? Porque lo bueno y lo malo sería. Entonces, bueno, pues aquí nos deja picaditos para seguir leyendo mañana, ¿sí? Mañana terminamos este párrafo. Y bueno, pues, no nos queda, si alguien de ustedes, tú, Rosy, o Algi, Cari, quieren decir algo, adelante. Creo que la lección de hoy y la de ayer y la de antier así nos está haciendo, tenemos como bengalas en la mente, ¿no? O sea, está haciendo cortocircuito, ¿no? Con todo lo que pensamos. Bueno, pues despedímonos. Gracias por su presencia y nos vemos mañana, esperemos que temprano. Gracias por su presencia y nos vemos mañana. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.